¿Por qué Jesús oraba a Dios si Él era Dios? Mis queridos hermanos, reciban bendiciones en nombre del Señor. Hoy estamos aquí con este nuevo video que sé que será de gran bendición para ustedes. Y es una gran pregunta. ¿Por qué Jesús oraba a Dios si Él era Dios? Y muchos dirán, pues claro, como si Dios era Dios, ¿por qué oraba? Es la gran pregunta que nos hacemos, y hoy en este video pues vamos a entender y vamos a ver la importancia de la oración. A veces nosotros decimos, no, yo no tengo que orar, yo no tengo que dirigirme a Dios. ¿Por qué? O abandonamos la oración. Todos los días nosotros debemos de conectarnos con Dios, y este video nos va a dar una gran enseñanza. Yo sé que va a ser de bendición para todos aquellos pues que se queden y vean este video hasta el final, porque sé que Dios siempre tiene cosas nuevas para cada uno de los que abren el corazón y se conectan con Dios. Entonces Jesús, al hablar del Espíritu Santo como una persona distinta, en Juan 14:26 revela la unidad y roles distintos dentro de la Trinidad. Claro que sí, acuérdense que el Espíritu Santo es dador de vida. El Espíritu Santo es dador de vida. Cada uno en la Santísima Trinidad tiene un papel distinto. Hermano, entonces son diferentes, no, acuérdense, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. La pregunta sobre por qué, siendo Dios, Jesús oraba, se adentra en la dualidad de su naturaleza divina y humana. Jesús, siendo 100% Dios y 100% humano, muestra cómo su oración cumplía roles significativos. Jesús siempre nos va a enseñar la oración. Una de las enseñanzas grandes de Jesús fue enseñarnos a orar. Acuérdese cuando enseñó el Padre Nuestro. Cuando ustedes vayan a orar, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y todas las madrugadas Jesús iba a la montaña con los discípulos a orar. Siempre acuérdese que la palabra de Dios nos va a hablar de las vigilias. Jesús en la noche, dice la palabra de Dios en varias partes, y los discípulos se quedaron dormidos mientras Jesús oraba. Pero yo quiero que miremos por qué. ¿Qué pasaba aquí con esto? Sus oraciones revelan su dependencia del Padre y su modelo de humanidad, demostrando que no hacía nada por su propia voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. Eso está en Juan capítulo 5 versículo 19. Él lo hacía. ¿Por qué hacía esto Jesús? Porque dependía del Padre. Él le rendía esa obediencia, le rendía ese culto. Acuérdese que él siempre dijo, haré la voluntad. Él siempre, esta es la voluntad del Padre. Y por eso fue a la cruz, por eso murió por nosotros, haciendo la voluntad del Padre y obedeciendo al Padre. Entonces, en momentos críticos como en el monte de Getsemaní, expresó su confianza en el plan divino, priorizando la voluntad del Padre sobre la suya propia. Además, las oraciones de Jesús sirvieron para enseñar a los discípulos a orar, compartiendo con ellos el Padre Nuestro como guía para hablar con Dios. Siempre Él dando el ejemplo que nosotros debíamos orar. Esa fue como la humanidad que vivió Jesús. Se hizo humano, se hizo hombre, Dios se hizo hombre, se hizo humano, para que nosotros tomáramos ese ejemplo, para que de pronto si hubiese aparecido un ángel, quizás el hombre le hubiese dicho, no, pero es que tú eres un ángel, tú estás allá arriba, tú estás ahí al lado de Dios. Y así no lo quiso Dios. Dios manda a su Hijo, se hace hombre, Dios se hace hombre y toma esa parte humana para enseñarnos a orar, para enseñarnos a obedecer, para enseñarnos la humildad. Y Jesús se igualó en todo a nosotros. Jesucristo se igualó en todo a nosotros, menos en el pecado. En lo único que no se igualó Jesús fue en el pecado. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús tuvo sueño, Jesús tuvo cansancio, Jesús lloró, Jesús tuvo sentimientos, claro, pero nunca se igualó en nosotros al pecado, ¿ya? Entonces también expresó sus emociones y necesidades humanas, como la tristeza profunda en Getsemaní y la búsqueda de fuerza y consejo al pasar toda la noche
orando antes de elegir a sus discípulos. La vida de Jesús, siendo completamente obediente y sumiso a Dios, muestra cómo vivió la vida humana perfecta, cumpliendo toda justicia. Su obediencia se refleja en oración apasionada y en su disposición de sacrificio hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2:8 nos enseña esto. Mire todo lo que nos enseñó Jesús. Alguien preguntaba, ¿cuál es la mejor forma de vencer al demonio? La obediencia, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Yo pienso que ese es el mejor exorcismo delante del demonio. Cuando usted hace la voluntad de Dios, el demonio nunca puede tocarlo. Jesús también ejerció un papel intercesor al orar por sus discípulos y por todos los creyentes, buscando protección, unidad y pureza. Alguien dice que a la Virgen no hay que orarle, que no necesitamos intercesores, dicen los evangélicos. Nosotros no necesitamos intercesores, nadie. Pero mire, Jesús nos está enseñando la intercesión. Él oró por los discípulos, Él oró por cada uno de ellos, como mostrándonos la intercesión, la importancia de orar unos por otros. Entonces su papel como mediador entre Dios y los humanos se destaca en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde se presenta como el puente que cierra la brecha causada por el pecado. Además, la oración fue esencial para cumplir su misión terrenal. Jesús oró antes de realizar milagros, glorificando al Padre y demostrando que lo sobrenatural ocurre gracias a Dios. También oró antes de elegir a sus discípulos y antes de enfrentar desafíos significativos, buscando dirección y fortaleza. Su vida de oración revela un profundo compromiso con la voluntad divina y la búsqueda constante de conexión con Dios. En resumen, las oraciones de Jesús son un modelo completo de dependencia, sumisión, enseñanza, expresión emocional, obediencia y cumplimiento de la misión divina. Nos invitan a imitar su ejemplo, reconociendo la importancia de la oración en nuestra relación con Dios y en la realización de su voluntad en nuestras vidas. Es lo que nos enseña el Señor. ¿Cuántas personas dicen ser servidores, pero nunca oran al Señor? Mira, yo pienso que una de las grandes formaciones que le dio Jesús a sus discípulos fue sobre la oración. Sin oración no hay salvación. Sin oración no podemos conocer la voluntad de Dios. Alguien dice, ay hermano, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Ore y Dios le va a dar el discernimiento. Hermano, ¿cómo saber que en mi casa está Dios? ¿Cómo saber que en mi casa no está el diablo? Que no me han hecho un hechizo, que no me han hecho una brujería. Ore, es que en la oración está la riqueza, en la oración está la presencia de Dios, en la oración somos vencedores y hacemos la voluntad de Dios. ¿Usted cómo conoce a una persona? A medida que va hablando con ella. Usted le dicen, ¿usted ha hablado con esta persona? No, es que yo no hablo mucho con ella, no la conozco. Pero cuando usted entabla una conversación y empieza a hablar con esa persona, se van conociendo. Ya usted después dice, sí, yo hablo mucho con ella, la conozco, ella hace esto, trabaja en tal parte, tal parte. La forma de conocer a Jesucristo, a Dios, es orando. Cuando usted ora, cuando usted habla con el Padre, cuando usted se sienta en el Santísimo, se tira allí y lo mira y le dice, Señor, aquí estoy, no sé qué decirte, pero aquí estoy. Mira, el Señor te empieza a hablar al corazón. El Señor te empieza a dar palabras en el corazón. A veces no sabes qué decisión tomar, no sabes qué hacer, no sabes hacia dónde caminar. Y de repente tú oras al Señor y se te viene una palabra. Y hay gente que dice, ay, qué casualidad. Mira, se me vino esta palabra y se me vino esta idea. No se te vino. El Señor te puso esa idea para que puedas salir de ese problema, para que puedas salir adelante, para que puedas ser vencedor. Entonces, la oración, inclusive la oración, cuando la hacemos una oración con fe, la odia tanto el demonio que busca distraernos, busca meternos cosas en la mente para que tú y yo abandonemos la oración y no la hagamos. Porque Él sabe que cuando oramos a Dios, Dios se glorifica en nosotros, alcanzamos un milagro, alcanzamos bendiciones, se rompen cadenas en nuestra vida, en nuestra familia y empezamos a ser vencedores. Entonces Jesús, siendo Dios, oraba al Padre enseñándonos, dándonos esa enseñanza de la oración. Si Jesús no nos hubiese enseñado a orar, ¿qué sería de nosotros?
¿Qué haríamos nosotros sin oración? ¿A quién nos dirigir? ¿A quién dirigimos nuestras palabras, nuestro cansancio, nuestros problemas? ¿A quién le hablaríamos de lo que está pasando en nuestra vida? Entonces, mis hermanos, hoy enamorémonos de la oración. Hoy atrévete así. No es cuánto hay que orar, hermano. No es lo mucho que ores. No es lo mucho que ores, no lo mucho que tú puedas digerir. Que esa poquita oración, que tú sientas que ya estás saciado. ¿Hasta cuándo tengo que orar? Hasta que te sientas saciado, que ya tu corazón está lleno. Bendito Dios. Hay gente que ora 2 horas, pero no le entrega su vida a Dios. Y hay gente que ora 1 minuto, pero hace una oración con fe, con certeza, con confianza, con convicción y con deseos de ser un testimonio del Señor. Entonces, órale al Señor. ¿Cuánto le entregas tú al Señor? Santa Teresita decía, preséntame un alma que ore 15 minutos diarios y yo respondo por ella. Mira lo que decía Santa Teresita, lo importante de la oración. Entonces, mis hermanos, dime de qué forma te comunicas con Dios. Déjame un comentario. ¿Cómo hablas con Dios? ¿Cómo le entregas tu vida al Señor? Y déjame un mensaje si te gustaría aprender a orar de verdad. Déjame los comentarios y de acuerdo a tus comentarios vamos a ir ampliando todos esos temas y todas esas preguntas que diariamente me hacen a través de los mensajes. Mis hermanos, que Dios los bendiga. No olvides suscribirse al canal, dejarme un dedito arriba, una manito, un like para que YouTube recomiende este video a muchas más personas. Nunca olvides que estoy orando siempre por ustedes. Ustedes nunca dejen de orar por mí. Bendiciones para todos.